¿Alguna vez has sentido que algo invisible te persigue? No es una sombra, no es el eco de tus pensamientos, ni siquiera es un recuerdo. Es una presencia, una carga, un frío que no viene del viento, sino del alma. Muchos caminan por la vida arrastrando cadenas que no recuerdan haber forjado. ¿Por qué entonces hay familias enteras que nunca prosperan? ¿Por qué la enfermedad visita generación tras generación? Y por más que rezan algo, siempre los hace volver al mismo dolor. No es casualidad, no es mala suerte, es algo mucho más profundo. Algo que la ciencia no puede explicar, pero que la fe sí puede enfrentar las maldiciones ancestrales. Y sí, querido hermano, querida hermana, aunque no quieras creerlo, aunque prefieras pensar que todo en tu vida es racional, existen ataduras espirituales heredadas, cadenas invisibles que se transmiten de abuelos a padres, de padres a hijos. Y el demonio astuto y silencioso se alimenta de ese silencio, de ese olvido. Pero hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma necesita escuchar algo, porque el cielo quiere que despiertes, porque el Papa Francisco ha revelado un versículo sagrado, uno que no solo libera, sino que corta, rompe y disuelve las raíces oscuras que te atan. Este versículo no es solo palabra, es espada de luz, es fuego contra la oscuridad. Y si lo pronuncias con fe, con el corazón limpio, puedes romper las cadenas de generaciones enteras. Hoy vamos a recorrer juntos un camino de revelación. Un viaje entre sombras, señales, objetos que esconden energías malignas, pero también entre altares, oraciones y milagros. Yo solo soy un servidor, un guía en esta noche espiritual. Pero es el Espíritu Santo quien quiere hablarte. Es Cristo quien quiere liberarte. Y es la palabra de Dios la que te dará la llave. Cierra los ojos un momento, respira, siente la presencia y escucha. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo tu vida, sino la de todos los que vinieron antes de ti y todos los que vendrán después. En una pequeña casa de adobe en las afueras de Cusco vivía doña Marta. Era una mujer sencilla, devota, con más de 80 años de oración y silencio. Cada mañana se persignaba frente a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero había algo que no podía explicar. Desde que su esposo murió, sus hijos comenzaron a enfermar. Uno perdió la vista, otro el habla. Y su nieta apenas cumplió 15 años, comenzó a tener pesadillas donde voces oscuras la llamaban por su nombre. Doña Marta buscó ayuda médica, rezó el rosario, pero nada cambió, hasta que un sacerdote franciscano, el padre Sebastián, visitó su hogar. Él no preguntó por las enfermedades, no preguntó por los sueños, solo pidió una cosa: muéstrame tu altar. Doña Marta lo llevó a la esquina más antigua de la casa. Allí, una pequeña mesa cubierta por una tela envejecida sostenía imágenes oxidadas, velas apagadas, cubiertas de polvo, y una Biblia tan vieja que sus páginas estaban pegadas por la humedad. El padre se arrodilló y cerró los ojos. «No es un altar lo que tienes aquí, hija», murmuró. «Es una herida abierta». Le explicó algo que el Papa Francisco ha repetido en numerosas homilías. El espacio sagrado, descuidado, se convierte en tierra fértil para las sombras, porque donde no hay luz ni devoción activa, el enemigo se infiltra.
Ese rincón, aunque sagrado por intención, se había convertido en un canal de energías estancadas. Y doña Marta, sin saberlo, estaba alimentando una maldición generacional que dormía bajo el polvo de ese altar. ¿Qué representa simbólicamente un altar olvidado? Representa la fe dormida, la conexión con lo divino que ha sido dejada atrás. Es como un teléfono espiritual descolgado, abierto sin respuesta y expuesto a interferencias. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En Deuteronomio 27:15 se lee: «Maldito el hombre que haga escultura o imagen fundida, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la ponga en lugar oculto». Y el Papa Francisco lo ha reiterado: los ídolos pueden ser visibles, pero también pueden esconderse en el olvido, en el rincón donde dejamos de mirar. ¿Qué hacer entonces? El Padre Sebastián tomó agua bendita, incienso y el versículo de poder, Salmo 91:10. «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Le pidió a doña Marta repetirlo en voz alta con el corazón mientras limpiaban el altar, reemplazaban las imágenes rotas y encendían una nueva vela blanca consagrada. Desde esa noche, los sueños de su nieta cesaron. Uno de sus hijos recuperó parcialmente la vista. Y en el silencio, doña Marta comenzó a sentir que una puerta oscura había sido cerrada. Lección espiritual. Donde hay polvo puede haber olvido. Donde hay olvido puede haber oscuridad. Y donde hay oscuridad, el demonio busca entrar. Pero una sola llama encendida con fe y guiada por la palabra puede iluminar generaciones enteras. En un barrio tranquilo de Guadalajara vivía un joven llamado Juan. Tenía 28 años, soltero, trabajador, y por fuera parecía que todo en su vida marchaba bien. Pero cada madrugada, justo a las 3:03, se despertaba de golpe bañado en sudor, con la sensación de que alguien lo miraba desde el rincón más oscuro del cuarto. Una noche decidió quedarse despierto, y al abrir los ojos vio algo que lo paralizó. En el espejo frente a su cama había una figura que no correspondía a su cuerpo, una sombra quieta, sin rostro, sin tiempo. Ese espejo era antiguo, heredado de su abuela, un marco de madera agrietada con detalles góticos que desde niño le provocaba una sensación extraña, y sin embargo lo conservaba por cariño, por costumbre, por no darle importancia. Pero el alma sí le daba importancia. En la tradición judeo-cristiana, el espejo no es solo un objeto, es una puerta, un umbral energético que puede reflejar la luz o atrapar la oscuridad. El Papa Francisco, en una catequesis sobre las trampas de la vanidad y el ego, dijo: «El espejo, cuando se convierte en centro, es trampa del demonio. Nos hace mirar hacia afuera y no hacia Dios». ¿Y qué pasa cuando ese espejo está en el lugar más íntimo de todos, el dormitorio? Sucede que mientras el cuerpo duerme, el alma se abre. Y si frente a ese cuerpo hay un espejo cargado con historia, con símbolos ocultos, con energía no purificada, entonces el sueño se transforma en tormento. La paz se escapa. La noche ya no es descanso, sino invasión. Simbolismo espiritual del espejo. El espejo representa el reflejo del alma, pero también puede ser un canal de doble dirección, una ventana invertida, donde lo que está del otro lado observa en silencio. Los antiguos monjes del desierto tapaban los espejos al orar, y las abuelas sabias de antes los cubrían con paños durante la noche, no por superstición,
sino por intuición espiritual. Ejemplo bíblico y guía del Papa. En 1 Corintios 13:12, San Pablo escribe: «Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara». Este versículo revela una verdad profunda. Lo que hoy percibimos en espejos y reflejos es imperfecto, confuso y puede estar contaminado. El Papa Francisco, en su homilía del 2 de noviembre de 2016, advirtió: «Donde no se invoca la luz de Cristo, la sombra crece silenciosa». ¿Qué hizo Juan? Siguiendo el consejo de un sacerdote espiritual, tomó agua bendita y la roció sobre el marco del espejo. Repitió 3 veces el versículo de Isaías 54:17: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Después, cubrió el espejo durante 7 noches consecutivas con un paño blanco y colocó una cruz consagrada al pie del mismo. Al final de esa semana, las visiones cesaron. El sueño volvió. Y el cuarto ya no era un campo de batalla espiritual, sino un refugio. Lección espiritual. No todo lo que refleja, bendice. Algunas cosas reflejan maldiciones no visibles al ojo, pero perceptibles al alma. Y si Dios dice que nos creó a su imagen, ¿no deberíamos cuidar los reflejos que permitimos frente a nuestro cuerpo dormido? En un pequeño pueblo rodeado de colinas, en El Salvador, vivía una mujer llamada Ana. Era viuda desde hacía 5 años y compartía su hogar con sus 2 hijos adolescentes. Su casa era humilde pero limpia. Sin embargo, algo no estaba en paz. Cada vez que alguien cruzaba la puerta principal, traía consigo más que pasos. Traía gritos, traía discusiones. Y luego Ana notó que cada vez que alguien se detenía bajo el marco de esa puerta, especialmente los vendedores, los vecinos ruidosos o incluso parientes con envidia en el corazón, algo dentro de la casa cambiaba. Los niños comenzaban a pelear. Las cosas se rompían sin razón. Y los días buenos se convertían en días pesados, cargados sin explicación lógica. Ana rezaba así, pero nunca había pensado en la puerta, hasta que una mañana, al barrer, el umbral encontró 3 gotas de cera negra seca justo frente a la entrada. Fue entonces cuando sintió un estremecimiento, una ráfaga fría, aunque el sol ardía sobre los techos. Consultó con el sacerdote local, el padre Ignacio, quien al escucharla dijo con voz grave pero serena: «Hija, la puerta de tu casa es la boca de tu espíritu, y si no se consagra, puede tragar maldiciones». Significado simbólico de la puerta principal. La puerta es el primer guardián. Es el límite entre el mundo exterior y el santuario interior. En muchas tradiciones bíblicas, la puerta representa el paso entre lo profano y lo sagrado. Recordemos lo que el Señor dijo en Éxodo 12:7. «Tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer». Era un acto de protección, una señal para que el ángel de la muerte pasara de largo, una forma de decir: «Aquí habita Dios, aquí no entras». El Papa Francisco, en una audiencia del 2019, afirmó: «Nuestra casa es un templo y su puerta debe abrirse al amor, pero cerrarse a la maldad». ¿Qué puede atraer energía oscura en una puerta? Objetos colocados sin oración, herraduras, estatuillas de origen desconocido, puertas dañadas con bisagras oxidadas o sin bendecir, personas que cruzan el umbral con odio o envidia,
o maldiciones verbales. Y sobre todo, la falta de oración al salir o al entrar. ¿Qué hizo Ana? El padre Ignacio la acompañó. Tomaron aceite bendito, agua bendita y una pequeña cruz de madera. Primero oraron el Salmo 24, 7, 9. Abrid puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. Luego marcaron con el dedo índice una cruz sobre los bordes de la puerta. Repitieron 3 veces que esta entrada sea cerrada al mal y abierta solo a la luz de Cristo. Desde entonces, Ana bendice la puerta cada domingo, enciende una vela blanca cerca del dintel y cada vez que alguien entra dice en su corazón que solo pase lo que viene de Dios. Las discusiones cesaron. El ambiente se volvió liviano y por primera vez en años la casa volvió a cantar en silencio. Lección espiritual. Una puerta sin oración es como un corazón sin fe. Puede dejar entrar cosas que no pediste y no sabrás cómo sacarlas después. Pero una puerta sellada con palabra y fe es un muro invisible que ningún demonio puede cruzar. En una casa antigua en Córdoba vivía José. Era un hombre serio, algo escéptico y muy apegado a la memoria de su madre, quien había fallecido una década atrás. En el rincón del comedor aún mantenía un viejo armario de madera oscura, con cerradura de hierro forjado que guardaba las mantas tejidas por su madre, sus rosarios, algunas cartas personales y un pequeño frasco de perfume ya vacío. José no abría ese mueble con frecuencia. De hecho, nadie lo tocaba. Pero cada vez que alguien entraba en esa parte de la casa, sentía un cambio en la temperatura, un aire pesado. Y las visitas solían decir con nerviosismo, ¿aquí pasó algo? No. Una noche, tras una discusión intensa con su hija José, se quedó solo en casa. Y cuando el reloj marcó las 3:33, escuchó cómo la puerta del mueble se abría sola con un crujido profundo. El silencio que siguió fue tan denso que José comenzó a rezar por puro instinto. Al día siguiente buscó al padre Mateo, un exorcista de la diócesis, y cuando éste llegó solo, necesitó mirar el mueble para decir, esto no es solo madera. Aquí duerme una memoria sin descanso, y lo que se guarda sin purificar permanece conectado. Significado espiritual de los objetos del difunto. El catecismo no prohíbe conservar pertenencias de seres queridos, pero sí nos recuerda que el alma es eterna, no los objetos. El Papa Francisco en su homilía del Día de los Fieles Difuntos 2020 dijo, el apego sin oración se convierte en cárcel para el alma que partió y para el que se queda también. Los objetos personales conservan vibraciones, memorias, y si no se ofrecen en oración, pueden convertirse en anclas espirituales. Simbolismo del armario antiguo. El armario representa el subconsciente. Es el lugar donde se guardan cosas que no se quieren soltar. Pero también puede ser una especie de relicario emocional, donde las energías no resueltas se estancan. En el libro de los Hechos, 19:19, vemos cómo los primeros creyentes quemaban objetos de magia como símbolo de liberación. Muchos de los que habían practicado artes mágicas trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Esto no es destrucción, es purificación. ¿Qué hizo José? Con ayuda del padre Mateo sacó cada objeto del armario uno por uno. Colocaron un mantel blanco sobre la mesa y por cada objeto rezaron el Padre Nuestro, seguido de un versículo del Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego José eligió solo 3 cosas para conservar la Biblia de su madre, su rosario, y una carta donde ella hablaba de su fe. El resto fue enterrado en una caja con oración bajo un árbol bendecido en el cementerio local. Desde aquel día, el ambiente del comedor cambió. Su hija volvió a casa, y por primera vez en años, José sintió que su madre no estaba atrapada, sino que lo miraba desde la paz. Lección espiritual. Honrar a los que partieron no significa aferrarse a sus objetos, sino orar por sus almas. Lo que no se purifica, se repite, y una bendición retenida por el apego puede convertirse en cadena. En una casa de campo al norte de Perú, vivía don Ernesto, un hombre mayor que había trabajado toda su vida en la tierra. No tenía cuentas bancarias, ni seguros, ni inversiones. Lo único que tenía, y que cuidaba, como si fuera un secreto sagrado, era un viejo frasco de vidrio que guardaba en el fondo de su armario cubierto por mantas, escondido bajo un doble fondo de madera. Allí guardaba sus ahorros, billete tras billete, año tras año. Nadie sabía cuánto había, pero él sí sabía cuánto miedo sentía de perderlo. No confiaba en nadie, ni en sus hijos, ni en los bancos, ni en Dios, porque desde niño su padre le había repetido como una maldición: el que enseña su dinero se lo lleva el diablo. Y esa frase, dicha entre dientes con superstición, se le había metido en la sangre. Sin embargo, con el paso del tiempo, don Ernesto comenzó a sentir un peso extraño en el pecho. Un temor constante. Sueños en los que manos invisibles intentaban arrebatarle algo. Y una mañana, al abrir el armario, el frasco simplemente no estaba. Nadie había entrado. No había huellas, solo una corriente helada que salía de la ropa y una sensación de ser observado. Desesperado, buscó al padre Elías, un sacerdote conocido por su sabiduría espiritual, y tras escucharlo, el padre solo le preguntó: ¿para qué te sirve un dinero que te roba la paz? Simbolismo espiritual del dinero escondido. El dinero en sí no es malo, pero cuando se oculta con miedo, cuando se le confiere un poder absoluto, cuando se convierte en ídolo silencioso, se transforma en fuente de oscuridad. El Papa Francisco, en su encíclica Evangelii Gaudium, escribió: cuando el dinero se convierte en fin en sí mismo y no en instrumento, es semilla de idolatría y raíz de desigualdad. Y en Mateo 6:21, Cristo lo dijo con claridad: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Y qué pasa cuando el corazón vive encerrado en un frasco bajo un manto de miedo? Sucede que el alma se encoge, la generosidad muere y la bendición se detiene. Caso real simbólico. Lo que don Ernesto vivía no era robo físico, era pérdida espiritual. El demonio no se llevó los billetes, se llevó su fe. Y el frasco, más que guardar dinero, guardaba energía de angustia, avaricia heredada y temor de perder. ¿Qué hizo el padre Elías? Pidió a don Ernesto que se arrodillara ante el armario, y juntos rezaron el Salmo 112. 3 riquezas y bienes hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luego le pidió algo más difícil: tomar parte de ese dinero y darlo en caridad con la intención no de perder, sino de liberar. Don Ernesto dudó, pero ese mismo día compró víveres y los dejó anónimamente en la parroquia.
La noche siguiente volvió a abrir el armario, y el frasco estaba ahí en el mismo lugar, pero esta vez más liviano, como si algo se hubiese desprendido. Desde entonces dejó de guardar por miedo y comenzó a administrar por amor. Lección espiritual. El dinero escondido por miedo no es ahorro, es prisión. Y cuando lo material reemplaza lo espiritual, no solo perdemos la bendición, perdemos la identidad. Pero cuando entregamos desde el corazón, rompemos las cadenas invisibles de generaciones enteras. En una modesta casa en las afueras de Bogotá, la familia de Doña Teresa se reunía cada domingo en el mismo salón. Había risas, había comida, había oraciones, pero también, sin que nadie lo dijera en voz alta, había un silencio espeso, una incomodidad flotante. Y allí en la pared frente al comedor colgaba una vieja fotografía familiar en blanco y negro, borrosa por el tiempo y con el cristal astillado en una de las esquinas. Era una imagen del abuelo severo con los brazos cruzados, a su lado la abuela con la mirada baja. Todos sabían que aquel hombre había sido duro, incluso cruel, pero la imagen seguía allí, como testigo mudo, como una reliquia intocable. Un día, uno de los nietos, Esteban de 12 años, dijo algo que a todos les heló la sangre. «Ese señor me mira mientras duermo». Todos rieron incómodos, pero Teresa no pudo dormir esa noche. Algo dentro de ella despertó. Llamó al padre Santiago, su guía espiritual. Él llegó, observó la foto por unos minutos en silencio y dijo: «Lo que está roto en el cristal a veces también está roto en el alma». Simbolismo espiritual de las imágenes rotas. Un vidrio roto no es solo un accidente. Puede convertirse en un espejo distorsionado que proyecta heridas, frustraciones, palabras jamás dichas. El Papa Francisco, al hablar sobre la sanación del pasado, dijo: «No podemos cargar retratos de dolor sin consagrarlos. Lo que no se perdona nos observa desde las paredes». Y en Hebreos 12:15 encontramos una advertencia poderosa. «Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe». Una fotografía que preserva una memoria dolorosa, una mirada de juicio, un gesto de condena, puede convertirse en un punto de anclaje para la energía oscura, especialmente si está rota o colocada en un sitio de visibilidad constante. Caso real simbólico. El salón de Doña Teresa no era solo un lugar de reunión, era un altar inconsciente a la herida familiar. Cada domingo, todos comían frente a un reflejo de dolor no dicho, y esa energía repetida semana a semana alimentaba la división, el rencor silencioso y el estancamiento emocional de varias generaciones. ¿Qué hizo el padre Santiago? Se paró frente al cuadro, colocó su mano sobre el cristal roto y oró el versículo de 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Luego le pidió a Teresa que reuniera a la familia. Bajo oración, retiraron el cuadro. No lo destruyeron, pero lo envolvieron con respeto y lo llevaron a la iglesia, donde fue guardado con una carta de perdón colocada detrás. Esa misma semana, por primera vez en años, los hermanos que no se hablaban compartieron una cena, y el ambiente en el salón se volvió más ligero, más claro. Lección espiritual. Una imagen rota puede retener no solo rostros,
sino también heridas invisibles. Y si Dios nos dice que somos hechos nuevos en Él, ¿por qué insistimos en colgar en nuestras paredes lo que el alma ya debería soltar? En un barrio antiguo de Santiago de Chile, un joven llamado Martín se mudó a un departamento que había pertenecido a su tía abuela. Era un lugar acogedor lleno de muebles de madera antigua, y entre ellos una cama de hierro forjado con un colchón que aún olía a lavanda seca. Martín no era supersticioso. Era estudiante de medicina racional lógico. Pero las primeras noches fueron extrañas. Despertaba entre sueños con la sensación de que alguien se sentaba al borde de la cama. Escuchaba un suspiro, y más de una vez creyó ver por el rabillo del ojo una figura sentada donde no debía haber nadie. Al principio lo atribuyó al estrés, pero una noche despertó bruscamente con una sola palabra en su mente: ¡Vete! Aquella palabra no era suya, no sonaba como su voz interior. Era femenina, temblorosa, casi como un lamento. Confundido, buscó ayuda, y fue la vecina de al lado, una anciana llamada Doña Felisa, quien le dijo con los ojos entrecerrados: «Esa cama era de tu tía, pero antes fue de otra mujer, y esa mujer no murió en paz». Simbolismo espiritual de la cama heredada. La cama es el lugar más íntimo del ser humano. Allí se duerme, se sueña, se enferma, se llora, se ama y a veces se muere. Es un espacio donde el cuerpo descansa, pero el alma se abre. Y todo lo que se repite con intensidad sobre ella queda impreso en su estructura energética. El Papa Francisco, al hablar sobre la importancia del descanso espiritual, dijo: «El cuerpo duerme, pero el alma nunca duerme del todo. Si no invocamos a Dios al acostarnos, ¿con qué espíritu estamos compartiendo el lecho?». En Job 33, 15, 16, la Biblia dice: «En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios abre los oídos de los hombres y les señala su consejo». Pero si Dios puede hablar en sueños, también puede el enemigo susurrar cuando encuentra una puerta abierta. Caso simbólico. La cama de Martín no estaba maldita por objetos, sino por historia. Había pertenecido años antes a una mujer que murió angustiada, enferma y sola, aferrada al resentimiento. Y esa energía quedó impregnada. Cada vez que Martín dormía sobre ella sin protección, su alma quedaba expuesta. No poseída, pero sí influenciada. No atacada, pero sí desestabilizada. ¿Qué hizo Martín? Buscó al padre Rodrigo, un joven sacerdote con sensibilidad espiritual. Este le pidió algo simple: «No cambies de cama todavía. Primero santifica el espacio». Le dio un ritual de purificación basado en el Salmo 8. «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Martín encendió incienso bendecido, roció la cama con agua bendita en forma de cruz. Debajo del colchón colocó una medalla de San Benito. Y cada noche, antes de dormir, rezaba 3 veces el Padre Nuestro. A la tercera noche, las visiones cesaron. El aire se volvió claro y la cama finalmente se sintió suya. Lección espiritual. Una cama no es solo un mueble, es un altar invisible, y como todo altar debe ser consagrado. Lo que otro dejó sin resolver puede buscar resolverse en tu descanso. Pero si el nombre de Cristo habita tu sueño, ninguna sombra tendrá lugar.
En una humilde casa en los cerros de Oaxaca, una mujer mayor llamada Rosario vivía sola. Había sido muy devota en su juventud. Había cantado en el coro de la iglesia y su casa alguna vez estuvo llena de oración y luz. Pero con los años, la soledad fue cerrando ventanas y su fe se fue volviendo rutina. Solo un rincón permanecía intacto, una mesa pequeña con un crucifijo de madera, una Biblia abierta en los Salmos y una lámpara antigua de aceite, la misma que usaba su abuela para rezar de noche. Esa lámpara, sin embargo, llevaba años sin encenderse. El aceite se había secado. El cristal estaba cubierto de polvo, pero Rosario no la movía. Era de la abuela, decía, y aunque no la usaba, tampoco permitía que nadie la tocara. Una noche, durante una fuerte tormenta, el vecindario se quedó sin luz. Rosario, sin linterna, caminó hacia la lámpara por costumbre, la tomó entre las manos, y sin saber por qué comenzó a llorar. No por miedo, sino por algo más profundo, una sensación de vacío, como si en ese objeto inerte aún habitara algo que alguna vez fue luz y ahora era sombra. Al día siguiente pidió al padre Marcelo, su antiguo confesor, que viniera a visitarla. Cuando vio la lámpara, él susurró: «Lo que una vez fue luz, si no se enciende, se convierte en peso». Simbolismo espiritual de una lámpara apagada. La lámpara desde el Génesis hasta el Apocalipsis representa la presencia de Dios, la guía del Espíritu y la vigilancia del alma. Jesús mismo dijo en Mateo 25:1-13, al hablar de las vírgenes prudentes y las necias, las que tenían aceite en sus lámparas entraron con el esposo, y se cerró la puerta. Una lámpara sin aceite no solo simboliza negligencia espiritual, sino apertura al caos. Donde no hay luz activa, la oscuridad gana terreno. El Papa Francisco, en una homilía del 2014, advirtió: «La fe que no se alimenta muere en silencio, y una casa sin oración es una lámpara sin llama». Caso simbólico. La lámpara de Rosario era el reflejo de su alma llena de historia, de intención, pero apagada, y ese rincón que había sido altar se convirtió en un espacio neutral sin luz ni sombra clara, es decir, vulnerable. ¿Qué hizo el padre Marcelo? Le pidió que comprara nuevo aceite de oliva consagrado. Juntos limpiaron la lámpara y recitaron el Salmo 119, 105. «Ampara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Encendieron la mecha por primera vez en años, y mientras la llama crecía, Rosario sintió un calor en el pecho. Una lágrima cayó, pero esta vez no de nostalgia, sino de renovación. Esa noche oró de nuevo en voz alta. Y desde entonces, cada atardecer, enciende la lámpara como símbolo de su fe. Lección espiritual. Lo que no brilla para Dios se convierte en sombra útil para el enemigo. Una lámpara apagada es una oración que no se dijo, un llamado del alma que nadie respondió. Pero si enciendes la luz, aunque sea pequeña, la oscuridad se disuelve, sin pelear. En una casa colonial en Antigua Guatemala, una joven artista llamada Sofía vivía sola con su gato. Tenía una vida tranquila, rodeada de pinturas, libros y sonidos suaves. Frente a la ventana de su dormitorio colgaba un viejo campanario de viento hecho de bambú y pequeñas campanas de metal. Era un regalo de su abuela traído desde Asia años atrás, y cada vez que el viento soplaba la casa se llenaba de un tintineo delicado y místico.
Pero una noche algo cambió. El sonido se volvió más grave, más irregular. Y Sofía comenzó a despertar exactamente a las 3:17 a.m. con la extraña sensación de que alguien o algo estaba de pie junto a su cama. El gato que solía dormir a sus pies ahora maullaba mirando hacia la ventana. Y una noche el campanario tintineó, aunque el aire estaba completamente quieto. Asustada, Sofía consultó con el padre Agustín, un sacerdote conocido por su discernimiento espiritual. Él llegó, se acercó a la ventana, tocó una de las campanas y en silencio cerró los ojos. Después de orar unos minutos le dijo: «Este objeto fue hecho con manos humanas, pero ha sido tocado por almas que buscan entrada». Simbolismo espiritual del campanario de viento. En muchas culturas, las campanas se usan para ahuyentar espíritus, pero también, si están mal orientadas, rotas o no bendecidas, pueden convertirse en portales de resonancia para energías errantes. El Papa Francisco ha hablado varias veces del peligro de incorporar objetos exóticos sin discernimiento. No todo lo que es bello es santo, no todo lo que es antiguo lleva la bendición de Dios. Y en Deuteronomio 18, 10-12 la Escritura es clara. No se hallará en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni quien consulte a los muertos. Aunque un campanario no es hechicería, su uso espiritual depende de la intención y de su consagración. Caso simbólico. El campanario de Sofía no estaba maldito, pero había sido hecho en un contexto no cristiano, usado en ceremonias paganas. Y el viento que pasaba por sus tubos arrastraba más que aire, arrastraba memorias. Ese sonido nocturno comenzó a actuar como una llamada para presencias que veían en esa vibración una puerta abierta. ¿Qué hizo el padre Agustín? Pidió que bajaran el campanario. Lo colocaron sobre una mesa limpia y trazaron una cruz con sal bendita sobre él. Rezaron el Salmo 91 completo y después colocaron una pequeña medalla de San Miguel Arcángel dentro del cilindro de bambú central. Luego el sacerdote dijo con voz firme que este objeto cante solo para Dios y que su sonido ahuyente a los enemigos del alma. Desde entonces el campanario volvió a sonar suave pero distinto, y lo más notable, ya no sonaba de noche, solo al amanecer, como una bendición. Lección espiritual. El aire mueve más que hojas, y el sonido, cuando no está santificado, puede llamar a lo que nunca debería entrar. Lo que vibra en tu casa debe vibrar con la luz del Espíritu, o vibrará con la sombra de lo olvidado. En una vieja casona de Mendoza, una mujer llamada Clara guardaba en su cajón un objeto que nunca había querido tocar, pero tampoco había podido desechar un pañuelo blanco bordado con iniciales antiguas, manchado por una gota de sangre seca y envuelto en una cinta negra. Era de su madre, la misma madre que murió en sus brazos luchando contra una enfermedad que se llevó su cuerpo, pero dejó su alma atrapada en preguntas sin respuesta. Cada vez que Clara intentaba abrir ese cajón, algo la detenía. Un escalofrío, una lágrima que brotaba sin permiso, un peso en el pecho, como si alguien le susurrara: «Aún no me has soltado». Clara no era especialmente devota, pero un día, luego de un sueño, donde su madre aparecía triste callada, decidió buscar al padre Tomás
un sacerdote mayor conocido por sus misas de sanación interior. Le contó su historia, le mostró el pañuelo, y él lo sostuvo con manos firmes pero delicadas. Lo miró a la luz, y con voz suave dijo: «Esto no es solo tela. Esto es un nudo en tu alma». Simbolismo espiritual de los objetos íntimos del difunto. En el plano físico el pañuelo es apenas una prenda, pero en el plano espiritual puede ser un ancla. Porque todo lo que absorbe lágrimas, todo lo que toca el cuerpo al morir, guarda la vibración última de ese momento. El Papa Francisco, al hablar sobre el duelo y la esperanza, dijo: «No se trata de olvidar, sino de liberar. El amor no se mide por cuánto guardamos, sino por cuánto entregamos en oración». Y en Eclesiastés 3:1-6 está escrito: «Todo tiene su tiempo, tiempo de guardar y tiempo de desechar». Caso simbólico. El pañuelo de Clara estaba cargado de culpa, de palabras no dichas, de despedidas inconclusas. Y al no haber sido bendecido ni ofrecido a Dios, se convirtió en un conducto emocional, una cuerda invisible que ataba a la madre y a la hija, impidiendo que una descansara y que la otra avanzara. ¿Qué hizo el padre Tomás? Le pidió a Clara que escribiera una carta a su madre. No una carta cualquiera, sino una oración sincera de perdón, agradecimiento y liberación. Luego, colocaron el pañuelo sobre el altar lateral de la iglesia. Encendieron una vela y rezaron el Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Clara leyó su carta en voz alta y al final el sacerdote roció el pañuelo con agua bendita diciendo que este objeto ya no retenga, sino libere. Después, envolvieron el pañuelo en lino blanco y lo enterraron en un jardín de oración donde las rosas crecían junto a una cruz de piedra. Clara no volvió a soñar con su madre, pero cada vez que entraba a su cuarto, el aire se sentía distinto, ligero, en paz. Lección espiritual. Hay objetos que no son peligrosos por sí mismos, sino por lo que aún representan en el alma. Y si no soltamos lo que el cielo ya abrazó, nos convertimos en prisión para aquellos que amamos. El amor verdadero sabe liberar, sabe confiar, sabe decir: «Te entrego a Dios y a la luz». En una ciudad costera de Colombia, una joven llamada Mariana guardaba un colgante desde hace años, una pequeña cruz de plata que le había sido regalada por su prometido, el mismo que la había abandonado semanas antes del matrimonio, sin explicación, sin carta, sin perdón. Cuando el anillo desapareció, ella conservó el colgante. Pero el día en que supo que él se había casado con otra, la cadena del collar se rompió de manera repentina mientras se lo quitaba. Aún así, no la reparó, simplemente la ató con un nudo pequeño y desde entonces lo usaba con ese quiebre visible, como si llevar el dolor sobre el pecho fuera una manera de recordar, de castigar o de no olvidar. Con el tiempo, Mariana comenzó a experimentar cosas extrañas, problemas constantes en sus relaciones, sentimientos de traición sin causa y una sombra emocional que parecía envolverla incluso cuando todo iba bien. Hasta que un día, en una misa de sanación, el sacerdote padre Julián pasó cerca de ella, la miró al pecho y le dijo con voz baja pero firme: «Ese nudo no está solo en el metal, está en tu alma». Simbolismo espiritual del collar roto. Un collar
Es un símbolo de alianza, de algo que nos rodea y nos protege, como el círculo de fe de compromiso de unidad. Cuando se rompe y se sigue usando sin consagración, se convierte en un símbolo invertido no de protección, sino de apego roto. El Papa Francisco, al hablar sobre las heridas del corazón, dijo: Dios no quiere que carguemos con signos de ruptura como trofeos. Él quiere restaurar, pero solo si dejamos de abrazar lo que nos hiere. Y en Isaías 61:1 la palabra anuncia: Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Dogiti. Caso simbólico. El collar de Mariana no era solo un accesorio, era un contrato emocional no cerrado, una herida convertida en joya, una señal espiritual de que algo seguía colgado, no de su cuello, sino de su espíritu. Cada vez que lo tocaba, no tocaba la cruz, tocaba el abandono. Y ese gesto inconsciente alimentaba una vibración que atraía más abandono, más decepción, más silencio. ¿Qué hizo el padre Julián? La llevó a la capilla, encendieron una vela y colocaron el collar sobre el altar. Le pidió a Mariana que repitiera: Señor, no quiero que mi recuerdo sea una cadena, quiero que tu amor sea mi vínculo eterno. Le leyó el Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Después roció el collar con agua bendita y con un hilo nuevo consagrado rehicieron el collar mientras oraban en voz baja. Mariana, por primera vez en años, sintió que podía respirar sin peso sobre su pecho. No era la cruz la que pesaba, era el nudo del alma. Lección espiritual. Lo que está roto en lo material puede reflejar lo que está roto en el espíritu. Y si no permitimos que Dios repare con manos sagradas, seguiremos usando el dolor como adorno y la herida como identidad. Pero cuando soltamos con fe, el amor de Dios hace nuevo hasta lo que fue quebrado. En una hacienda antigua, en el corazón de Jalisco, una familia extensa se reunía cada Navidad. En el salón principal, rodeado de fotos antiguas, había una mesa larga de madera de nogal y al final de ella, un sillón con respaldo alto tapizado en terciopelo granate. Nadie se sentaba allí, no porque estuviera roto, sino porque todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, que ese era el sitio del abuelo Vicente muerto hacía más de 20 años. Un hombre temido severo cuya voz aún resonaba en las paredes cuando el silencio caía. Desde su partida esa silla permanecía intacta, ni polvo ni cambio. Cada diciembre estaba allí, como esperando. Hasta que una tarde, el niño menor de la familia, Tomás, de 5 años, entró solo al salón, se subió al sillón y segundos después comenzó a llorar desconsoladamente, gritando entre sollozos: «No quiere que me siente», me gritó en el oído. Todos corrieron, pero no había nadie, solo el viento y el sillón ligeramente girado hacia la pared. Fue entonces que la abuela tomó la decisión de llamar al padre Esteban, un sacerdote jesuita con gran experiencia en discernimiento espiritual. Él entró, caminó hasta la silla, se sentó con calma, cerró los ojos y tras unos minutos dijo con voz muy baja: «Esta no es solo una silla, es un trono abandonado, aún ocupado». Simbolismo espiritual de una silla vacía. Una silla es símbolo de autoridad, de pertenencia, y cuando se reserva durante años para alguien que ya no está, esa energía de posesión permanece.
El espacio se convierte en altar sin consagración, en lugar de paso en ancla para el alma que no ha sido liberada. El Papa Francisco, al hablar sobre la idolatría doméstica, advirtió: cuando un objeto se convierte en presencia y esa presencia reemplaza la oración, abrimos puertas que no entendemos. Y en Deuteronomio 18:11 la Escritura nos advierte contra quienes consultan a los muertos. Pero incluso sin buscarlo activamente, podemos, sin saberlo, mantener lugares de invocación pasiva, como una silla que nadie toca, pero todos temen. Caso simbólico. La silla del abuelo Vicente no era solo recuerdo, era poder no liberado, miedo no sanado, y un eco de su carácter que seguía gobernando el ambiente familiar. Cada Navidad, sin decirlo todos, se reunían no solo en memoria, sino bajo su sombra. ¿Qué hizo el padre Esteban? Pidió que toda la familia se reuniera alrededor de la mesa. Colocó una vela blanca sobre la silla. Leyó en voz alta el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Luego pidió a cada miembro que nombrara una virtud del abuelo y también un miedo que le había causado. Con lágrimas y suspiros, uno a uno habló. El ambiente cambió. Después, con agua bendita, roció la silla mientras decía: esta casa pertenece a Dios. Este asiento no es trono de sombra, sino de amor compartido. Desde entonces la silla fue usada por los niños, por los abuelos actuales, y la sombra se disipó, no por olvido, sino por redención. Lección espiritual. Un objeto no tiene poder por su forma, sino por la emoción que lo habita. Una silla vacía puede ser descanso o prisión. Pero si se consagra en el nombre de Cristo, aún el trono más oscuro se convierte en cátedra de luz. En una casa sencilla, en los límites de Managua, una mujer mayor llamada Emilia vivía con su nieta, una joven llamada Lucía. La casa tenía solo 3 ventanas, y una de ellas, la del pasillo que daba al jardín trasero, permanecía cubierta por una gruesa cortina verde oliva pesada, polvorienta, que no se movía ni con el viento. Lucía desde niña había preguntado muchas veces: ¿por qué no abrimos esa cortina, abuela? Y la respuesta era siempre la misma: porque allí no entra nada bueno, ni una explicación más, ni una razón concreta. Pero a Lucía, cada vez que pasaba por ese pasillo, le daba frío. Un frío que no venía del clima, sino de adentro. Una tarde, mientras limpiaba la casa, decidió abrir por fin la cortina. Al hacerlo, una nube de polvo se levantó y por primera vez el sol entró con fuerza. Pero esa noche, los sueños comenzaron. Visiones de figuras tras la ventana, susurros, y una palabra que se repetía en el sueño: vuelve a cerrar. Confundida y asustada, Lucía buscó al padre Rafael, un sacerdote joven, firme, lleno de fe. Él no le pidió cerrar la cortina, le pidió que la llevara al templo. Sí, la cortina. Simbolismo espiritual de una cortina cerrada. Una cortina cubre. Protege, sí, pero también oculta. Y cuando se deja cerrada por años sin limpieza, sin oración, puede convertirse en una prisión energética, en una negación permanente de la luz. El Papa Francisco, en una meditación sobre Juan 3:19, dijo: muchos prefieren las sombras porque allí esconden su historia, pero el que ama la luz la abre aunque duela.
Y en el mismo Evangelio se lee: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Caso simbólico. Esa cortina no bloqueaba solo el sol, bloqueaba un recuerdo, una historia familiar no contada, un hecho ocurrido en ese jardín trasero que la abuela por vergüenza o miedo nunca había confesado. Y mientras la tela seguía colgando, ese silencio se hacía más fuerte, más denso, más espiritual. ¿Qué hizo el padre Rafael? Pidió a Lucía que no cerrara la cortina, sino que la lavara, que la bendijera, y que mientras lo hacía repitiera el Salmo 18 y 28, «Tú encenderás mi lámpara, el Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas». Luego la colgaron de nuevo, pero esta vez ligera, transparente, abierta. En lugar de ocultar, dejaba pasar el sol. Y al hacerlo, el pasillo dejó de ser un túnel de sombra para convertirse en un camino de claridad. Lección espiritual. Las cortinas que no se abren se convierten en muros. Y el alma creada para la luz no puede florecer en rincones sellados. Lo que temes mirar a la luz es justamente lo que Dios quiere sanar. Porque solo cuando abrimos la ventana la gracia puede entrar. En una antigua casa de estilo español en La Paz, había una habitación que nadie usaba. Sus puertas estaban cerradas la mayor parte del tiempo, y dentro de ella, entre muebles cubiertos de sábanas blancas, se encontraba un gran espejo de cuerpo entero antiguo, con marco de bronce tallado cubierto por un paño grueso de terciopelo negro. La familia decía que había pertenecido a la bisabuela, una mujer silenciosa y muy devota, que murió en esa misma habitación rezando frente a ese espejo la noche de un Viernes Santo. Nadie se atrevía a quitar la tela. Era casi una superstición familiar. El espejo quedó con su alma adentro, decían las tías, medio en broma, medio en serio. Pero un día, Julia, una joven sobrina que se había mudado temporalmente, decidió limpiar la habitación y por pura lógica levantó la tela del espejo. Al principio no vio nada raro, pero cuando comenzó a pasar el trapo húmedo por el vidrio, notó algo extraño. La temperatura de la habitación bajó súbitamente. El reflejo parecía tener una ligera vibración, como si no fuera su imagen, sino la de alguien más. Esa noche, Julia soñó con una mujer de cabello blanco que le hablaba en un idioma que no entendía, pero con ojos profundamente tristes. Preocupada, habló con el padre Clemente, un sacerdote anciano, amante de los símbolos y las limpiezas espirituales. Al escuchar el relato, frunció el ceño con dulzura y dijo: «El espejo no es maldito, hija, pero está congelado en un último reflejo». Simbolismo espiritual del espejo cubierto. Un espejo es una superficie viva, refleja, pero también retiene. Cuando se cubre durante años sin oración, puede convertirse en un símbolo de lo que no queremos ver, el pasado. El dolor, la verdad no enfrentada. El Papa Francisco en su homilía sobre la confesión del alma advirtió: el que cubre el rostro ante el espejo de Dios no se libera, se esconde de sí mismo. Y en 1 Corintios 13:12, San Pablo lo explica con profundidad. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. El espejo tapado por miedo es como el corazón que no quiere recordar, y termina atrapado en esa imagen antigua. Caso simbólico.
El espejo de la bisabuela no reflejaba una maldición, sino una despedida no resuelta. Ella había muerto mirando su propio rostro, rezando, perdonando, tal vez esperando. Y ese momento, ese último instante de conciencia quedó suspendido. No era un alma atrapada, era un mensaje detenido. ¿Qué hizo el padre Clemente? Entraron en la habitación. Le pidió a Julia que encendiera una vela blanca. Retiraron completamente la tela del espejo y mientras lo hacían, oraron el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego roció el espejo con agua bendita, trazó una cruz sobre el cristal y colocó frente a él una imagen de la Virgen María. Después de la oración, le pidió a Julia que se mirara en el espejo y dijera: «Este ya no es un reflejo del pasado, es una puerta hacia la luz». Desde ese día, la habitación fue abierta. Se volvió un pequeño oratorio familiar. Y nunca más nadie soñó con la mujer de cabello blanco. Lección espiritual. Los espejos no solo reflejan rostros, reflejan almas. Y si dejamos que se cubran por el miedo, las imágenes atrapadas se convierten en sombras. Pero cuando se limpian con fe, el reflejo vuelve a ser portal, no hacia el ayer, sino hacia la esperanza. En una antigua casa de madera, en los campos de Salta, una joven llamada Belén encontró en el desván de su abuela una pequeña caja de música. Era de madera clara, decorada con flores pintadas a mano, y en el centro una bailarina giraba lentamente cuando se le daba cuerda. Pero lo extraño no era su forma, sino que sonaba sola de noche cuando nadie la tocaba. Belén lo notó la primera vez a las 2:46 a.m., una melodía suave repetitiva que salía del cuarto vacío de la abuela fallecida. Pensó que era el viento, luego que tal vez era su imaginación. Pero cuando comenzó a escucharla cada noche, siempre a la misma hora, entendió que había algo más. Una noche se armó de valor, subió las escaleras y encontró la caja abierta, la bailarina girando lentamente, pero no había cuerda dada. Fue entonces cuando recordó esa melodía era la misma que su madre le cantaba para dormir antes de morir de forma repentina, cuando Belén tenía apenas 6 años. Sin saberlo, la caja había sido de su madre, y nadie le había hablado de ella desde entonces. El duelo quedó sellado como esa caja esperando girar en la oscuridad. Simbolismo espiritual de una caja de música. Una caja de música guarda melodías, pero también guarda momentos. Es una cápsula de tiempo, pero también puede ser una jaula de emociones. El Papa Francisco, al hablar sobre el duelo infantil, dijo: «El dolor que no se expresa se vuelve canción dentro del alma. Una canción que a veces suena cuando el mundo duerme». Y en Salmo 77:6 leemos: «De noche me acordaré de mi canción, meditaré en mi corazón y mi espíritu inquirirá». Cuando una melodía regresa sin causa, no es solo un sonido, es una memoria viva, una emoción que busca liberarse. Caso simbólico. La caja de música de Belén no estaba maldita, era sagrada, pero su sacralidad estaba congelada en el dolor. Cada nota era un susurro del pasado no sanado. Y la bailarina no giraba por magia, sino por duelo. ¿Qué hizo Belén? Buscó al padre Lucio, un sacerdote joven que trabajaba con familias en proceso de sanación interior. Él escuchó la historia, tomó la caja entre sus manos y con reverencia dijo:
No vamos a callar esta música, vamos a consagrarla. Encendieron una vela blanca. Belén colocó la caja en el centro de la mesa y con su voz temblorosa cantó el final de la canción que su madre le solía cantar. Luego el sacerdote rezó el Salmo 30:11, «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría». Rociaron la caja con agua bendita y por primera vez la dejaron sonar a plena luz del día. Desde entonces, la caja ya no sonaba de madrugada, solo cuando Belén la abría con intención como un puente de amor, no de tristeza. Lección espiritual. La música que viene sin llamado es a veces el alma que aún quiere ser escuchada. Los objetos que suenan solos pueden guardar más que notas, pueden guardar lágrimas que aún no encontraron oración. Pero si transformamos la melodía en ofrenda a la música, deja de ser eco del pasado y se convierte en himno de liberación. En una casa silenciosa del interior de Uruguay, vivía don Horacio, un maestro jubilado. Había sido hombre de sabiduría, lector incansable de los evangelios, predicador en su comunidad durante décadas. Pero tras la muerte de su esposa, cerró el libro, no por rebeldía, sino por dolor. Desde entonces, su biblioteca, una enorme estantería de madera tallada, quedó intacta. Los libros no se movieron. Las Biblias quedaron abiertas en la misma página durante años. Las hojas comenzaron a amarillear, y el polvo se acumuló como una neblina espesa sobre las palabras sagradas. Una noche, su nieta Camila, de 15 años, decidió entrar a ese cuarto buscando un cuaderno. Al tomar uno de los evangelios, escuchó un leve susurro al cerrar la tapa. No una voz, sino un escalofrío que le dijo sin palabras: «Aquí ya no habita nadie». Desde esa noche, Camila soñó con pasillos oscuros llenos de libros sin letras, con estanterías que se derrumbaban, y siempre despertaba al borde del llanto sin saber por qué. Hasta que entre lágrimas le confesó todo a su abuelo, y él con voz quebrada susurró: «Perdí la voz de Dios cuando más la necesitaba». Buscaron al padre Elías, un anciano que había sido discípulo de don Horacio décadas atrás. Al ver la biblioteca no dijo una palabra, simplemente se arrodilló. Simbolismo espiritual de los libros sagrados olvidados. La palabra de Dios no es solo tinta, es presencia viva. Pero cuando se encierra se cubre de polvo y se convierte en adorno, su luz no desaparece, pero se oculta. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Verbum Domini, dijo: «La Biblia cerrada es lámpara apagada, y una casa sin palabra es un corazón sin rumbo». Y en Amós 8:11 está la advertencia: «He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor». El polvo sobre la Escritura es el símbolo del alma que dejó de escuchar, y donde no se oye a Dios, otras voces ocupan el espacio. Caso simbólico. La biblioteca de don Horacio no era malvada, era santa, pero su abandono la volvió campo fértil para la melancolía, para el susurro de pensamientos oscuros, para el silencio hueco del alma. Cada libro cerrado no solo callaba letras, callaba promesas, callaba esperanza. ¿Qué hizo el padre Elías? Pidió una toalla blanca, y junto a don Horacio y Camila, limpiaron uno a uno los libros sin hablar, solo orando. Por cada libro,
recitaron un versículo. Por cada capa de polvo, una intención. Cuando llegaron a la Biblia más antigua, abrieron en Salmo 119-130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Después colocaron una vela en medio de la estantería y encendieron incienso. Esa noche Camila no soñó con sombras. Soñó con un campo abierto y en medio un libro abierto que brillaba. Lección espiritual. El libro cerrado en la casa es el alma que dejó de dialogar con el cielo. Donde la palabra es olvidada, el silencio no es paz, es ausencia. Pero cuando desempolvamos con fe, cada letra vuelve a cantar, cada página se convierte en espada de luz. En una casa sencilla en las montañas de Quito, vivía una familia numerosa creyente, pero con la fe apagada por los años, por las deudas, por las heridas. En la entrada principal, sobre una repisa de piedra, reposaba una estatua de San José con el niño Jesús. Era antigua, de yeso pintado a mano, había pertenecido a la bisabuela y todos la recordaban rezando frente a ella en las noches frías. Pero un día durante una mudanza la estatua cayó al suelo. Se rompió parte de la base, el brazo del niño se astilló y el rostro de San José quedó agrietado como si llorara sin lágrimas. Todos dijeron, después la arreglamos. Pero los días pasaron, luego semanas, y al final años. La estatua quedó apoyada contra la pared inclinada cubierta de polvo. Ya nadie rezaba frente a ella, ya nadie la miraba. Era un mueble más. Pero fue entonces cuando comenzaron los cambios en la casa, discusiones sin motivo, sueños extraños, sombras que cruzaban el pasillo, y una constante sensación de pesadez en el pecho, como si alguien respirara encima de cada miembro de la familia. Hasta que una noche, la hija menor Estela despertó gritando, «¡El santo está llorando! ¡Tiene ojos tristes!». Asustados, llamaron al padre Mariano, sacerdote franciscano, conocido por su discernimiento espiritual. Él llegó, observó la figura caída, se arrodilló en silencio y luego murmuró: «Lo que un día fue símbolo de protección, ahora es testigo del abandono». Simbolismo espiritual de una estatua sagrada rota. Una imagen santa no es un ídolo, es una ventana, un puente visual entre la materia y el misterio. Pero cuando esa imagen se rompe y no se honra, no solo se resquebraja el yeso, se resquebraja la relación. El Papa Francisco en su catequesis sobre los sacramentales dijo: «Una imagen santa no es poder por sí misma, pero despierta la memoria del corazón. Y lo que el corazón olvida, el enemigo ocupa». En Jueces 6:25, Dios le dice a Gedeón: «Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta la imagen de acera que está junto a él». No porque la imagen sea el problema, sino porque lo que está roto sin redención es puerta abierta a confusión espiritual. Caso simbólico. La estatua caída era reflejo de la fe caída. Y mientras el yeso seguía roto, la protección espiritual de la familia se debilitaba. No por magia, sino por abandono del vínculo. El santo no se ofendía, pero el alma sí, porque se alejaba de lo que un día la sostuvo. ¿Qué hizo el padre Mariano? Pidió un mantel blanco. Colocaron la estatua en el centro de la sala, encendieron 4 velas alrededor y rezaron el Salmo 86:7. «Avívanos y invocaremos tu nombre. Oh Señor,
haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Luego, cada miembro de la familia, comenzando por Estela, puso una gota de aceite bendito sobre las grietas. Finalmente decidieron no reemplazar la estatua, sino restaurarla juntos, con manos humildes, con oración en cada pincelada y con lágrimas verdaderas. Desde entonces, las sombras desaparecieron, las discusiones bajaron, y frente al nuevo altar, cada noche volvía a escucharse un rezo simple, pero lleno de fe. Lección espiritual. Una imagen rota es un espejo del alma rota. Y si no reparamos lo que representó lo sagrado, la grieta se amplía en el corazón. Pero cuando restauramos con amor la fe, también vuelve a ponerse de pie. En un departamento pequeño en Lima, una mujer llamada Cecilia guardaba en una estantería de su sala una urna de cerámica esmaltada decorada con símbolos dorados. Allí reposaban las cenizas de su esposo fallecido hacía ya 4 años. Cecilia no había querido sepultarlo. Decía que así estaba más cerca, y cada día le hablaba, le contaba sus dolores, le pedía consejo. Pero con el paso del tiempo, su casa se volvió cada vez más oscura. Las plantas morían, los relojes se detenían, y su ánimo se hundía más y más como si algo invisible la mantuviera anclada al pasado. Sus amigas notaban el cambio, su rostro cansado, el ambiente espeso. Y una noche, una de ellas, Esther, le dijo: Ceci, creo que no estás sola en tu casa, pero no es Dios quien te acompaña. Esa frase fue un golpe, pero también un despertar. Consultó con el padre Gabriel, un sacerdote con profunda experiencia en duelo y liberación espiritual. Él llegó, se sentó en la sala y tras unos minutos de silencio dijo: Tu amor es real, pero tu ofrenda está incompleta. Él no está descansando, porque tú no lo has soltado. Simbolismo espiritual de las urnas no consagradas. La muerte no rompe el amor, pero el alma necesita libertad. Y cuando los restos se conservan sin oración, sin misa, sin entrega, la energía del luto se convierte en prisión. El Papa Francisco, al hablar sobre el tratamiento de los restos, dijo: el cuerpo, incluso hecho cenizas, debe descansar en lugar santo como señal de esperanza en la resurrección. Y en Eclesiastés 12:7 se nos recuerda: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Una urna guardada en casa sin bendición no es solo un recuerdo. Puede ser un amarre emocional, una presencia detenida, un eco de lo que aún no se ha rendido a Dios. Caso simbólico. La urna de Cecilia no era malvada, era amor, congelado. Pero al no permitirle a su esposo partir ambos, estaban atrapados uno en el limbo del alma, otra en el pozo del dolor. Cada día que pasaba sin entregar era un día en que la gracia no podía fluir plenamente. ¿Qué hizo el padre Gabriel? Pidió permiso para llevar la urna a la capilla. Junto a Cecilia organizaron una misa de exequias tardía, una ceremonia íntima, luminosa, llena de perdón y gratitud. Durante la misa leyó el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Al final Cecilia colocó la urna en el altar y entre lágrimas susurró: Te dejo ir, amor, pero no te olvido, descansa en Dios.
Luego llevaron las cenizas al camposanto, donde finalmente fueron depositadas en tierra bendecida. Desde ese día, la casa recuperó luz. Ella volvió a cantar. Y lo más importante, empezó a vivir. Lección espiritual. Lo que guardamos sin consagrar nos retiene. Y el amor que no deja partir se convierte en prisión silenciosa. Pero cuando entregamos con fe, no perdemos, liberamos. En una casa de adobe, en el altiplano boliviano, una mujer llamada Lourdes vivía sola desde hacía años. Guardaba una caja de metal bajo su cama, dentro decenas de sobres amarillos con tinta ya desvanecida. No eran cartas recibidas, eran cartas escritas, pero nunca enviadas. Cartas a su esposo, que la abandonó sin despedirse. Cartas a su hermana con quien peleó y nunca volvió a hablar. Cartas a Dios llenas de preguntas y de reclamos. Cartas a sí misma que comenzaban con «Perdóname por seguir respirando». Cada vez que la tristeza la vencía, escribía una más. La doblaba con cuidado, la colocaba en la caja y la cerraba como quien encierra una herida que no desea ver sangrar otra vez. Pero con los años, el cuarto se volvió más frío, el aire más denso, y Lourdes, aunque devota, sentía que sus oraciones no subían, como si algo las aplastara contra el techo. Un día, al limpiar bajo la cama, vio la caja oxidada, la abrió y comenzó a temblar. Las cartas estaban húmedas y en algunas las palabras se mezclaban con manchas, como si hubieran llorado. Decidió entonces llamar al padre Augusto, un hombre sabio de voz pausada y mirada profunda. Al escucharla, no la juzgó. Solo dijo: «Has convertido tus heridas en archivo, y cada palabra sin liberar se convierte en sombra». Simbolismo espiritual de las cartas no enviadas. La palabra escrita tiene poder. Cuando se hace con fe es oración. Cuando se hace con rabia es clamor. Y cuando se guarda sin consagrar es peso. El Papa Francisco, en una reflexión sobre el perdón, dijo: «Guardar lo que debió ser dicho con amor es alimentar al enemigo con nuestros silencios». Y en Proverbios 18:21 se nos enseña: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos». Las cartas no enviadas, si no se transforman en ofrenda, pueden ser trampas emocionales. Cada sobre cerrado es un nudo. Cada palabra no liberada, un eco atrapado. Caso simbólico. La caja de Lourdes era un relicario del dolor, y su alma, aunque creyente, estaba atada a cada página que no se convirtió en perdón, ni en reconciliación, ni en descanso. ¿Qué hizo el padre Augusto? Le pidió que eligiera 7 cartas, las más dolorosas, las más antiguas, y frente al altar de la capilla leyó en voz alta el Salmo 55:22, «Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará». Luego encendieron una vela, y por cada carta, Lourdes recitó una oración de entrega. «No te guardo, te libero. No me condeno, me ofrezco». Después colocaron las cartas en una urna de barro y la enterraron bajo un olivo sagrado como símbolo de reconciliación. Desde entonces, Lourdes volvió a dormir en paz. Su habitación dejó de sentirse densa, y por primera vez en décadas escribió una nueva carta, pero esta vez la firmó así: «Gracias Dios, porque por fin respiré». Lección espiritual. Lo que el alma guarda con dolor se convierte en murmullo que apaga la gracia.
pero lo que se entrega con oración se transforma en río, que limpia, que fluye, que bendice. Porque Dios no teme nuestras palabras, pero sí sufre cuando las ocultamos. En una vivienda de techos bajos en el centro de Medellín, una familia vivía en rutina. No eran ricos ni pobres. No eran felices ni tristes. Simplemente seguían. En la pared del comedor, justo encima del reloj, colgaba un cuadro antiguo, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús rodeado de rayos, pero con los colores ya desgastados y sobre todo torcido. Estaba colgado desde hacía años y nadie lo había enderezado. Una esquina del marco estaba más baja que la otra. La mirada de Cristo parecía desviarse hacia el suelo, y cada vez que alguien pasaba frente al cuadro, instintivamente miraba hacia otro lado como evitando una presencia o una pregunta. Pero con el tiempo algo más comenzó a torcerse. En esa casa las discusiones eran por nada. Los vasos se caían solos. El perro ladraba a la pared justo debajo del cuadro. Y el reloj siempre atrasado. Un día, la madre de la familia, Leticia, decidió invitar al padre Joaquín, quien al entrar notó el cuadro antes que a cualquier persona. Se acercó, lo sostuvo con ambas manos y dijo con voz grave: «Cuando el rostro de Cristo no está recto, el alma de la casa comienza a inclinarse». Simbolismo espiritual del cuadro sagrado torcido. Una imagen santa mal colgada no es solo una cuestión estética, es un reflejo visual de lo que está desequilibrado en lo invisible. El Papa Francisco, al hablar sobre la armonía espiritual en el hogar, dijo: «Dios habita en los detalles». Una cruz caída, una imagen torcida, pueden ser espejo del alma cansada. Y en Isaías 44 la palabra profetiza: «Todo valle será alzado y se enderezará todo camino torcido». Cuando la imagen de Cristo pierde su vertical, el espacio también pierde su eje. La bendición se disipa. Y la mirada de lo divino ya no apunta al corazón, sino al suelo. Caso simbólico. El cuadro en la casa de Leticia no solo estaba torcido en madera, sino en significado. Había sido colgado por el abuelo, quien falleció sin reconciliarse con la familia. Nadie lo tocó después, por respeto, por temor, o tal vez por olvido. Y ese olvido, como polvo, comenzó a cubrir no solo el marco, sino la fe. ¿Qué hizo el padre Joaquín? Pidió silencio, tomó el cuadro y lo colocó sobre la mesa junto a una vela encendida y una rama de romero. Rezaron el Salmo 26:8, «Tu rostro buscaré, oh Señor». Luego, con cuidado, limpió el cristal y entre todos los miembros de la familia decidieron en qué lugar nuevo colgarlo. Lo colocaron en la sala principal, centrado recto, con una pequeña inscripción debajo: «Que su mirada nos guíe y su presencia nos equilibre». Desde entonces, las cosas dejaron de caerse, el reloj volvió a marcar bien, y las oraciones antes frías comenzaron a tener calor. Lección espiritual. Lo torcido no siempre grita, a veces susurra desde la pared. Y cuando la imagen de lo divino se inclina, es señal de que el alma necesita ser enderezada también. Porque Dios no habita en el desorden, pero siempre entra donde lo invitan con manos humildes y corazón sincero. Hay casas que no necesitan ser remodeladas, solo necesitan que vuelva Dios.
Hay rincones que no requieren muebles nuevos, sino palabras vivas de la Escritura. Y hay objetos que no están malditos, pero sí vacíos de bendición. Después de haber reconocido los 20 signos donde las energías oscuras pueden esconderse, llegó el momento de actuar. No con fuerza, sino con fe. 1. Ritual de purificación del hogar. El hogar es templo, y si no se consagra, se convierte en campo abierto para lo invisible. Materials. Un recipiente pequeño con sal marina o sal bendita. Agua bendita tomada de la iglesia, si es posible. Una rama de laurel o de olivo. Una vela blanca nueva. Una Biblia abierta. Pasos. Enciende la vela blanca en el centro del hogar, preferiblemente en la sala principal o comedor. Es la señal visible de que Cristo es la luz. Abre la Biblia en Mateo 6:21 y proclama: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Camina lentamente por cada habitación y con la rama de laurel mojada en agua bendita, rocía los marcos de las puertas, las esquinas y los objetos que antes se habían identificado como oscuros o pesados. Al rociar, repite: que el Espíritu Santo limpie esta casa, que toda presencia no enviada por Dios sea expulsada ahora. Esta casa le pertenece a Cristo. Al terminar, coloca un poco de sal en cada esquina importante del hogar, preferentemente donde haya espejos, estatuas o rincones fríos. La sal es símbolo de pureza y de alianza con Dios. 2. Prácticas recomendadas para mantener la armonía espiritual. El orden externo refleja el orden del alma, y cuando el alma está alineada con Dios, el hogar también lo está. A. ¿Dónde guardar el dinero? No lo escondas con miedo. Guárdalo en un lugar con luz, en una cajita de madera clara. Antes de usarlo, ora con Gálatas 6:7. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y al recibirlo di en silencio: que este dinero venga limpio y sirva solo para el bien. B. ¿Dónde colocar la imagen o cruz de Cristo? El mejor lugar es la entrada del hogar mirando hacia adentro. Así, cada vez que alguien cruce el umbral, será recibido por la mirada del Salvador. Y si puedes, coloca debajo un pequeño cartel con Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Sí, ¿qué oración rezar por la noche? Antes de dormir, y especialmente si has tenido días pesados, repite esta oración breve, pero poderosa. Señor Jesús, entra en mis pensamientos, entra en mis sueños y entra en mi descanso. Limpia este cuarto, cierra las puertas del mal y abre solo las del cielo. Amén. 3. Renovar el altar del hogar. Si tienes un altar, limpia con agua bendita y un paño blanco. Enciende una vela solo cuando vayas a orar. Nunca pongas imágenes rotas o maltratadas. Acompaña siempre con una planta viva, como signo de que la fe está en crecimiento. Si no tienes altar aún, coloca una mesa pequeña en un lugar silencioso. Pon una cruz, una Biblia abierta y una vela blanca. No necesitas más, solo presencia, intención y constancia. 4. Y sobre todo, no temas a los objetos. Teme al silencio del alma. No es el espejo, el mueble o la foto lo que atrae el mal,
sino la ausencia de oración, la falta de fe activa la rutina vacía. Pero si colocas el nombre de Cristo sobre tu puerta, si abres la Biblia cada día, aunque sea un versículo, y si bendices lo que entra y lo que sale de tu casa, entonces ni la sombra más espesa podrá quedarse contigo. ¿Estás listo para transformar tu hogar? Comienza hoy, no con gritos ni miedo, sino con un susurro firme al cielo. Señor, entra en mi casa y quédate para siempre. ¿Sabías que muchas veces no es el demonio quien entra en tu casa, sino nosotros mismos quienes dejamos la puerta entreabierta? Una estatua quebrada, una oración no dicha, un espejo olvidado, una esquina llena de polvo, no son cosas grandes. Pero el enemigo no busca grandeza, busca abandono. Y donde no hay vigilancia espiritual, donde la lámpara se apaga por costumbre, donde la palabra se cubre con polvo, ahí es donde lo invisible se instala. Pero hoy lo sabes, hoy lo has visto con tus propios ojos, aunque hayan sido los ojos del alma. Y eso lo cambia todo. Porque a partir de ahora, cada rincón de tu casa será una extensión de tu fe. Cada objeto será un testigo silencioso de tu amor a Dios. Cada noche dejarás una lámpara encendida, aunque sea solo en tu corazón. No temas más. El miedo solo crece donde la luz ha sido expulsada. Y tú, al ver este mensaje, ya has encendido una vela. Tal vez pequeña, tal vez temblorosa. Pero recuerda lo que dice el Evangelio. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5. Tu casa puede ser vieja, puede estar llena de cosas heredadas, cargadas, incompletas. Pero si tú vives con Cristo, esa casa es fuerte, es limpia, es sagrada. No hace falta ser exorcista, no hace falta saber latín, solo hace falta tener fe y decir: Señor, esta casa es tuya, entra, reina, y no permitas que nada que no venga de ti tenga lugar aquí. ¿Y ahora qué sigue? Ahora es el momento de actuar. Hazlo con calma, con paz, con certeza. Camina por tu casa esta noche con una vela blanca. Recita el Salmo 91 o Mateo 7:7 en voz alta. Toca los marcos de las puertas con tus dedos en cruz. Haz una limpieza no solo física, sino espiritual. Y luego haz lo más importante. Comparte esto con otros, porque si tú lo viviste, quizás haya alguien más cerca de ti en silencio, luchando con lo que no se ve. Llamado final al espectador. Si sentiste que este mensaje habló a tu alma, escribe abajo en los comentarios: Yo consagro mi casa a Dios. Yo abro las puertas a la luz. Yo rompo con toda maldición ancestral en el nombre de Jesús. Y sobre todo, no guardes esta bendición solo para ti. Compártela. Porque así como se propaga la oscuridad, también puede propagarse la luz. Una casa sin oración es solo paredes, pero una casa con Dios es un templo donde ni las sombras se atreven a quedarse.